Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 3 de nuestra serie titulada Los Milagros de Jesús. Estamos dedicando este mes a no solo resaltar milagros maravillosos y cosas increíbles que hizo Jesús, sino entender qué nos revela acerca de Dios Padre. Estamos tan acostumbrados a reducir la vida de Jesús a su enseñanza y su muerte en la cruz. Pero Él pasó 3 años ayudando a personas. Y la invitación que nos hace no es simplemente un ticket al cielo cuando terminemos de vivir la vida que nosotros querramos. La invitación que Él nos hace es de ser sus discípulos y de vivir nuestra vida según lo que Él nos mostró. Por eso es tan maravilloso darnos cuenta quién es esta persona que está haciendo estos milagros. Estos actos no son un acto de publicidad, no es una estrategia de crecimiento. Es simplemente el actuar de alguien que está siguiendo a su Padre, que está haciendo la voluntad de Dios. Y en eso nos enseña que la voluntad de Dios es que estas cosas pasen. En la primera semana vimos que la voluntad de Dios es sanarnos, es tocar nuestro dolor y arreglarlo. La semana pasada vimos que la voluntad de Dios es proveer. El Dios que lo tiene todo, lo que quiere hacer con eso es darnos y llenar nuestras necesidades de formas maravillosas. El día de hoy vamos a ver otro aspecto de lo que hizo y sigue haciendo nuestro Rey. Y eso es que nuestro Rey nos libera de las cosas a las cuales nosotros nos hemos vuelto esclavos. Recuerda lo que Jesús leyó de Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61:1. Si te das cuenta, el plan de Jesús no se reducía a vine a morir por sus pecados. Así que mientras ustedes se arrepienten, ya tienen su entrada garantizada al cielo. Sigan viviendo su vida como ustedes quieran. No. La voluntad de Dios es que nosotros seamos libres. Algo de lo cual tal vez no hablamos lo suficiente es de los milagros en los cuales Jesús expulsó a malos espíritus. Posiblemente por miedo. Posiblemente por pensar es que esas cosas pasaban en la antigüedad y a nosotros ya no. Pero es necesario también estudiar este tipo de historias. Voy a leerte una en Marcos capítulo 5, que dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Marcos 5:1 al 5. ¿Qué piensas de este inicio? Aquí claramente estamos viendo a alguien que da miedo. Y sinceramente nos gustaría pensar que esto no pasa. Nos encanta encerrarnos dentro de nuestra caja de lógica, de razonamiento, de modernidad. Pero la verdad es que cosas como estas siguen pasando alrededor del mundo. Y mira el momento en el cual entra Jesús.
Versículo 6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Marcos 5, 6 al 8. Esta interacción es tan interesante porque nosotros estamos inundados hoy en día de historias en las cuales el bien y el mal son iguales. Y tal vez, incluso por las situaciones que se están viviendo el día de hoy, pensamos: el mal está ganando. Y esto no es cierto. Es importante para nosotros recordar que la lucha entre lo bueno y lo malo no es una de iguales. Después de pensar en eso, Dios no le está costando luchar contra el mal. Él no se está preguntando qué es lo que va a hacer ahora, qué estrategia puede hacer para arreglar el mundo. El mal solo puede existir porque Dios lo permite. Y ahí hay toda otra conversación de por qué Dios permite eso, pero lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy es que la lucha entre el bien y el mal no es una de iguales. El mal está sujeto a Dios. Y este hombre que estaba aterrando a las personas, que tenía una fuerza tan extraordinaria que ningún grupo de personas podía mantenerlo encerrado con cadenas, ve a Jesús e inmediatamente sale corriendo a su encuentro, se inclina delante de él y reconoce quién es: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Te das cuenta de eso? De que el mal, al encontrarse con Dios, reconoce que Dios está por encima de todo. Nosotros somos seres humanos y no podemos hacer muchas cosas en contra del mal. Y por eso vivimos con la noción de que es una guerra, de que es un conflicto intenso, de que nosotros nos tenemos que esconder, tratar de evitar que nos vean, porque en cualquier momento nos pueden atacar, nos pueden lastimar o nos pueden arrebatar las cosas que más amamos. Y a pesar de que es posible, como hijos de Dios, nuestra forma de vivir tiene que reflejar el entender que nuestro Rey está por encima de todas estas cosas. Decimos a menudo que la batalla ya fue ganada, pero eso nos referimos generalmente al pecado y lo que Jesús hizo en la cruz. Y es cierto, esa obra fue terminada, la batalla fue ganada, la batalla por el corazón de la humanidad. Jesús ganó al sacrificarse. Pero si te das cuenta, todo esto que te está hablando la historia pasa antes de la cruz, antes de que Jesús hiciera cualquier sacrificio, antes de que fuera lastimado y pagara por nuestros pecados. Los espíritus malignos están reconociendo su autoridad. Este no es un conflicto de iguales. Y yo sé que eso es difícil comprender, especialmente si hemos tenido experiencias con el mal, si hemos perdido cosas, si hemos sido lastimados, si hemos sido amenazados, si hemos sido dañados, o si como este hombre vivimos poseídos por algo. Pero por eso es más importante reconocer que este Rey que nos vino a mostrar que la voluntad de Dios es liberarnos. Porque Jesús le dice a este espíritu: sal de este hombre. No lo tiene que forzar, no tiene que hacer una gran oración, no tiene que hacer un ritual, no tiene que juntar todo su poder. Simplemente le tiene que ordenar: sal de este hombre. Y envía ese espíritu a unos cerdos que estaban ahí cerca.
Y te soy sincero, no sabemos completamente por qué los envió a cerdos o por qué los espíritus malignos querían ir a los cerdos. Tal vez porque si no iban a ningún otro lugar, iban a ser enviados al abismo. Entonces querían quedarse en la tierra. Tal vez los dueños de estos cerdos eran judíos, y de esta forma Jesús también les enseña las consecuencias de ir en contra de la ley. Realmente no sabemos. Entonces, lo único en lo cual nos podemos enfocar es que Jesús liberó a este hombre. Y las personas al ver esto quedaron asombradas, pero también con mucho temor. Porque ¿quién es este hombre que tiene autoridad sobre la persona que nos ha estado aterrorizando todo este tiempo? Y le rogan a Jesús que se vaya. Y el relato termina así. Dice, mientras Jesús estaba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaron asombrados de lo que les decía. Marcos 5, 18 al 20. La voluntad de Dios es hacernos libres. Y en esa libertad ir y proclamar lo maravilloso que es Él. Tal vez tú estás luchando con ser esclavizado a algo. No necesitas ser algún espíritu maligno, sino toda cosa a la cual nosotros nos hemos vendido a nosotros mismos para adorar, para recibir algún sentido de seguridad. Pueden ser otras personas, pueden ser algo que consumimos, puede ser algo que vemos, puede ser algo que ingerimos, puede ser una filosofía que nosotros seguimos. Cualquier cosa a la cual nosotros nos hemos hecho esclavos de. Jesús nos muestra que la voluntad de Dios es liberarnos. Deseo que conozcas al Rey que libera y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.